En este capítulo vamos a trabajar con los sellos. Los sellos son pequeñas herramientas que encontramos dentro de la herramienta comentarios y estos sellos nos ayudan a, digamos que aprobar o desaprobar un documento que ha sido redactado y a la vez ha sido editado. Entonces, estos sellos nos ayudan a eso precisamente. ¿Dónde los encontramos? Aquí, como les menciono, en comentar y encontramos esta herramientita que se parece a lo que es el tampón de clonar en Photoshop. Nos vamos a ir aquí a darle un clic y como ven aquí aparece un ejemplo, pero aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, tenemos los sellos dinámicos que como ven tiene un texto y tiene fecha y hora. Aquí tenemos varios. Luego tenemos firma, que no es más que una flecha para indicar dónde debería ir la firma. Luego tenemos negocio estándar. Aquí tenemos todas estas opciones. Si es un contrato, por ejemplo, que ha sido aprobado, sería este. Si es un borrador, significa que es un archivo que no ha sido el final, sino que es como una previa para revisión y así sucesivamente. Finalmente tenemos los sellos personalizados, donde nosotros vamos a crear nuestros propios sellos o importar nuestros propios sellos. Vamos a comenzar primeramente con lo que es firma. Me voy a ir aquí al final del documento donde va la firma de este contrato. Aquí, por ejemplo, yo le indicaría aquí a lo que es el cliente, doy clic y me coloco por acá y simplemente le diría que es ahí donde va la firma. Le puedo poner aquí algún comentario, firmar documento y de esa forma le daría acá en aplicar. Ok, ahí lo tendría. Lo otro es que, por ejemplo, me vengo aquí y si yo quiero aprobar este contrato, le daría acá en aprobado. Voy a seleccionarlo y lo voy a colocar por acá. Lo puedo agrandar perfectamente de esa forma. Además, lo puedo rotar, como ven, de esa manera. Puedo reubicar, agrandar un poco más, fuese necesario, puede ser ahí. Y por supuesto que le doy un clic derecho, me vengo a propiedades y en propiedades puedo cambiar el color, puede ser este otro. Vamos a ver si me obedece porque a veces no lo adopta. Puedo bajar la opacidad, ahí tengo la opacidad más o menos por ahí. Y lo que no adopta es el color. Le voy a dar aquí en aceptar y ahí tendría mi sello aplicado a lo que es este contrato. Aprobado, dice. Ahora vamos a probar la otra opción que es, bueno, ya los demás estaría más que sobreexplicado porque hacen la misma función. Me voy a venir aquí a sellos personalizados, le voy a dar aquí en crear. La opción de administrar es cuando ya tenemos sellos importados. En este caso voy a crear el primero, me vengo por acá y aquí aparecería la muestra. Yo voy a darle en examinar, me voy a ir directo a lo que es escritorio. Aquí me voy a materiales de Adobe Acrobat y aquí tengo este sello que está en formato PNG. Le doy en abrir y ahí tendría mi sello. Esta es como una muestra de cómo aparecería. Si yo le doy acá en aceptar, me abre otra ventana y en esta ventana es donde yo tengo que seleccionar una categoría para este sello. Puede ser una de estas tres que ya existen o si no, puedo crear una nueva categoría. Aquí puedo poner una nueva categoría, sellos Edwin Bravo y aquí le pondría el nombre del sello. En este caso puede ser logo web, ¿ok? Comprimir el sello de ejemplo para reducir el tamaño del archivo. Esto lo podemos dejar así tal cual y le voy a dar en aceptar, ¿ok? Ahí lo tendría. Me voy a venir nuevamente por acá en sellos personalizados y voy a crear otro. Le voy a dar en examinar.
Ahora voy a traer este sello que es parecido pero negro. Lo voy a importar, así aparecería. Aquí le voy a dar en aceptar y aquí le pondría un nombre primero, sello web negro, web, y además elegiría una categoría. Como ya la creé anteriormente, la voy a ubicar en ese punto. Le doy a aceptar y ahora sí la voy a aplicar en esta parte. Me vengo acá a sellos y como ven ya aparece la categoría. Aquí aparecen mis sellos. Claro, ustedes pueden crear unos sellos diferentes. En este caso son simplemente ejemplos. Voy a seleccionar este que traje de segundo, lo voy a colocar por acá. Como ven, es bastante grande. Voy a minimizar el texto, el documento más bien, y voy a redimensionar ese sello. Lo voy a colocar más o menos por ahí, por ahí. Voy a aumentar el zoom y aquí lo que voy a hacer es darle un clic derecho, me voy a propiedades. Aquí lógicamente no adopta este color por más que yo le cambie. Lo que sí puedo trabajar es la opacidad. Como ven ahí, la opacidad queda al final, es como una marca de agua en realidad, pero se supone que debería ir sobre, porque como es un sello, el sello siempre va a ir sobre el texto. La marca de agua va debajo del texto. Entonces esa es la gran diferencia entre un sello y una marca de agua. Entonces por lo menos tendría que ir por ahí. Le doy en aceptar y voy a traer el otro. Voy a ponerlo por acá para que lo probemos. Creo que tengo otro sello. Voy a traerme otro sello. Irme por acá a crear. Voy a examinar. Me voy a ir a uno de los discos. Vamos a ver este documento. Aquí aparece materiales. Me vengo por acá. Ok. Y me voy a traer este. Ok. Este le voy a dar en abrir. Ahí lo tendría. Le doy en aceptar, elijo la categoría, sello web 2, aceptar y perfecto. Ahora sí, me vengo aquí, lo busco, se ve diferente como ven. Entonces este lo voy a colocar, digamos que por acá. Bien, aquí simplemente lo voy a redimensionar, lo voy a hacer más pequeño, lo coloco por ahí. Más o menos por ahí. Claro, si las letras del centro fueran negras sería súper, súper mejor, pero se entiende que desde acá nosotros podemos manejar y lógicamente hay que crear un sello diferente. Bien, puede ser ahí y ahí tendría mi sello. Así es que de esa forma se utilizan los sellos. Ahí ustedes pueden sacar el mayor provecho. Deben entender la diferencia entre un sello y lo que es una marca de agua. Se parecen, pero no tienen la misma finalidad. El sello aprueba o desaprueba, informa, y en el caso de una marca de agua lo que hace es proteger un documento de nuestra propiedad.